Bienvenido, y si el universo no solo se estuviera expandiendo, sino que algo invisible lo estuviera empujando en silencio, cada vez más rápido, sin que podamos verlo ni tocarlo, imagina por un momento el cielo nocturno, oscuro, profundo, tranquilo. Las estrellas parecen fijas, eternas. Pero en realidad todo se está moviendo. Las galaxias se alejan unas de otras, el espacio mismo se estira, como si el universo respirara lentamente. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que esa expansión debía ir frenándose poco a poco por la gravedad. Era lo lógico. Todo lo que se expande debería perder fuerza, pero el cosmos tenía otros planes. A finales del siglo XX, algo inesperado apareció en los datos, algo que no encajaba. El universo no solo seguía expandiéndose, lo hacía cada vez más rápido, no un poco más rápido, mucho más rápido. Y nadie sabía por qué. A esa causa desconocida la llamamos energía oscura. La energía oscura no es una cosa que flote por el espacio como polvo o gas, no es una partícula que podamos atrapar. Es un nombre que usamos para describir un efecto muy real. Una fuerza que empuja al espacio a expandirse, una fuerza que domina el cosmos entero. Hoy sabemos que alrededor del 70% del universo está hecho de esta energía extraña e invisible. Todo lo que vemos, estrellas, planetas, galaxias, incluso nosotros, es solo una pequeña parte del total. Entonces, ¿qué es exactamente la energía oscura? En palabras simples, es algo que actúa contra la gravedad. Mientras la gravedad intenta unir las cosas, la energía oscura hace lo contrario, separa, estira el espacio, acelera la expansión y lo hace de forma constante, silenciosa, sin ruido, sin explosiones. Durante décadas nadie sospechó su existencia. El gran cambio llegó cuando los científicos empezaron a observar supernovas muy lejanas. Las supernovas son explosiones gigantes de estrellas tan brillantes que pueden verse desde distancias enormes. Algunas de ellas, llamadas supernovas tipo Ya, brillan siempre casi igual. Eso las convierte en reglas cósmicas, en puntos de referencia para medir distancias en el universo. Al observar estas supernovas lejanas, los astrónomos esperaban ver un universo que se expandía, sí, pero cada vez más despacio. Sin embargo, los datos contaban otra historia. Las supernovas estaban más lejos de lo que deberían estar, como si el espacio entre nosotros y ellas se hubiera estirado más de lo previsto, como si algo hubiera acelerado ese estiramiento. Ese descubrimiento fue tan sorprendente que muchos pensaron que debía haber un error. Se revisaron los datos una y otra vez. Se usaron distintos telescopios, distintos equipos, distintas técnicas, pero el resultado siempre era el mismo. El universo se está expandiendo a un ritmo cada vez mayor. Fue entonces cuando la idea de la energía oscura pasó de ser una posibilidad extraña a convertirse en una parte central de la cosmología moderna. Este hallazgo cambió nuestra forma de entender el cosmos. Antes, pensábamos que el destino del universo dependía sobre todo de cuánta materia tenía. Si había mucha materia, la gravedad ganaría y todo acabaría colapsando. Si había poca, el universo seguiría expandiéndose lentamente. Pero la energía oscura cambió las reglas del juego. Ahora sabemos que el futuro del universo está ligado a esta fuerza invisible. Y aquí aparece una pregunta aún más profunda. ¿Por qué existe la energía oscura? Nadie lo sabe con certeza. Algunos científicos creen que podría ser una propiedad del propio espacio vacío. Incluso cuando no hay nada, el espacio podría tener energía. Otros piensan que es algo que cambia con el tiempo, una especie de campo dinámico que evoluciona lentamente. Todas estas ideas se estudian con cuidado porque cualquier respuesta tiene consecuencias enormes. Es importante entender que la energía oscura no empuja las cosas dentro del espacio, como un viento cósmico. Empuja al espacio mismo. Es el tejido del universo el que se estira. Por eso las galaxias no se mueven atravesando el espacio a gran velocidad, sino que el espacio entre ellas crece.
Si estás disfrutando este viaje tranquilo por los misterios del universo, este es un buen momento para apoyar el canal. Suscríbete, dale like al video y deja un comentario. Así ayudas a que más personas puedan explorar estas historias científicas con calma y curiosidad. La energía oscura importa porque define el tamaño, la forma y el destino del cosmos. Sin ella, el universo sería muy distinto. Las galaxias estarían más cerca, el cielo nocturno no se vería igual, incluso la historia de las estrellas cambiaría. Todo lo que observamos hoy está influido de una u otra forma por esta fuerza silenciosa. Lo fascinante es que convivimos con algo que no entendemos del todo, una energía que domina el universo, pero que apenas empezamos a conocer. No emite luz, no deja huellas directas. Solo podemos verla por lo que hace, no por lo que es. Y así, mientras el universo sigue expandiéndose en silencio, la energía oscura permanece ahí, invisible, constante, empujando el cosmos hacia un futuro desconocido, un futuro que empezaremos a explorar con más calma en el siguiente tramo de este viaje. Un futuro que empezaremos a explorar con más calma en el siguiente tramo de este viaje, mirando ahora el escenario completo donde todo esto ocurre. Para entender de verdad la energía oscura, primero necesitamos detenernos y observar el universo como un todo. No solo lo que vemos, sino también lo que no vemos. Hoy sabemos que el universo está hecho de 3 grandes ingredientes. Una pequeña parte es materia normal, la materia de la que están hechas las estrellas, los planetas, los átomos y también nosotros. Esa materia representa apenas un 5% del contenido total del cosmos. Es todo lo visible, todo lo familiar, pero sorprendentemente es solo una fracción mínima. Luego está la materia oscura. No emite luz, no la refleja, no la absorbe, pero su gravedad mantiene unidas a las galaxias. Sin ella, las galaxias se desharían. Esta materia oscura representa alrededor del 25% del universo. Y finalmente, el componente más abundante de todos, la energía oscura. Cerca del 70% del universo está dominado por esta forma de energía misteriosa que impulsa la expansión acelerada del espacio. Este reparto nos dice algo profundo. Vivimos en un universo donde casi todo es invisible y desconocido. Lo que creemos conocer es solo la superficie de una realidad mucho más amplia. Ahora volvamos atrás en el tiempo, al comienzo de todo. Hace unos 13.800 millones de años, el universo nació en un evento que llamamos Big Bang. No fue una explosión en un punto del espacio, sino una expansión del espacio mismo. Al principio, el universo era extremadamente caliente y denso. Con el paso del tiempo, se fue enfriando, permitiendo que se formaran partículas, átomos, estrellas y galaxias. Durante miles de millones de años, la expansión del universo estuvo dominada por la gravedad. La materia intentaba frenar la expansión, atraerlo todo hacia sí, y durante mucho tiempo eso funcionó. El universo seguía creciendo, pero cada vez más despacio. Era un cosmos joven, dinámico, lleno de choques, nacimientos estelares y estructuras en formación, pero algo cambió. Hace unos 5.000 millones de años aproximadamente, la expansión dejó de desacelerarse. Empezó a acelerarse. El universo entró en una nueva fase de su historia. Una fase silenciosa, sin grandes explosiones visibles, pero con un efecto profundo y continuo. La energía oscura empezó a dominar. La aceleración cósmica significa exactamente eso, que la distancia entre las galaxias aumenta cada vez más rápido con el tiempo. No es que las galaxias estén usando motores o viajando a través del espacio. Es el propio espacio el que se estira, llevándolas consigo. Cuanto más espacio hay, más energía oscura parece haber y más rápido se expande todo. ¿Cómo medimos algo así? No es sencillo. Los científicos utilizan varias herramientas. Una de las más importantes son las supernovas tipo Ya, esas estrellas que explotan siempre con un brillo muy parecido.
Al comparar lo brillantes que parecen desde la Tierra con lo brillantes que sabemos que son en realidad, podemos calcular su distancia. Y al observar su desplazamiento hacia el rojo, un efecto causado por la expansión del espacio, podemos saber qué tan rápido se alejan. Cuando estas mediciones se repitieron para supernovas cada vez más lejanas, el patrón fue claro. El universo no se comportaba como esperábamos. Las galaxias distantes estaban más lejos de lo previsto en un universo sin energía oscura. Era como si alguien hubiera pisado el acelerador cósmico hace miles de millones de años. Pero las supernovas no son la única prueba. También observamos el fondo cósmico de microondas, una luz muy antigua que proviene del universo cuando tenía solo unos cientos de miles de años. Pequeñas variaciones en esa luz nos cuentan cómo estaba distribuida la energía en el universo primitivo. Y esos datos encajan perfectamente con un universo dominado hoy por energía oscura. Además, al estudiar la distribución de galaxias a gran escala, vemos patrones que solo pueden explicarse si la expansión se aceleró con el tiempo. Las galaxias están más separadas de lo que estarían en un universo sin esta energía extra. Todo esto nos lleva a una imagen clara y al mismo tiempo inquietante. Vivimos en un universo que cambia cada vez más rápido, empujado por algo que no entendemos del todo. La energía oscura no afecta directamente a nuestro día a día. No la sentimos en la Tierra, no altera los sistemas solares, no rompe las galaxias locales, pero a escalas enormes su influencia es absoluta. Este contexto es esencial. La energía oscura no es un detalle menor. Es el escenario principal. Es el telón de fondo sobre el cual se desarrolla toda la historia cósmica actual. Entenderla es entender hacia dónde va el universo. Y mientras seguimos alejándonos unos de otros, mientras el espacio continúa estirándose en silencio, surge una pregunta inevitable. Si el universo se acelera hoy, ¿qué significa eso para su pasado y sobre todo para su futuro? Esa pregunta nos llevará suavemente al siguiente paso de este viaje, donde la evidencia observacional se vuelve aún más profunda y reveladora. Esa pregunta nos llevará suavemente al siguiente paso de este viaje, donde la evidencia observacional se vuelve aún más profunda y reveladora, y donde los números empiezan a contar una historia inesperada. Durante gran parte del siglo XX, la cosmología avanzó con una idea sencilla. El universo se expandía, sí, pero la gravedad debía estar frenando ese movimiento. Era una suposición razonable. Todo lo que tiene masa atrae, todo lo que se mueve debería perder velocidad con el tiempo. Sin embargo, a finales de los años 90, una serie de observaciones cambió esta imagen para siempre. Todo comenzó con las supernovas tipo Ia. Estas explosiones estelares ocurren cuando una estrella muy compacta, una enana blanca, roba demasiada materia de una estrella compañera. Llega un momento en que no puede sostenerse más y explota de forma casi idéntica cada vez. Esa regularidad es clave. Significa que los astrónomos pueden usar estas supernovas como faros cósmicos, luces estándar para medir distancias enormes en el universo. Dos equipos independientes comenzaron a estudiar supernovas muy lejanas. Su objetivo era simple: medir cómo había cambiado la expansión del universo con el tiempo. Esperaban confirmar que la expansión se estaba frenando poco a poco, pero lo que encontraron fue lo contrario. Las supernovas distantes eran más débiles de lo esperado. Eso significaba que estaban más lejos de lo que deberían estar. El espacio entre nosotros y ellas se había estirado más de lo previsto. Al principio, nadie quería aceptar esa conclusión. Era demasiado extraña. Implicaba que el universo no solo se expandía, sino que lo hacía cada vez más rápido. Los científicos revisaron cada detalle. ¿Podrían las supernovas antiguas ser distintas a las actuales? Había polvo bloqueando la luz, errores en los instrumentos. Una y otra vez las respuestas apuntaban al mismo lugar. Los datos eran sólidos.
Ese momento marcó un antes y un después en la cosmología. Por primera vez, la aceleración cósmica dejaba de ser una idea teórica para convertirse en un hecho observado. Con el paso de los años, las observaciones mejoraron. Nuevos telescopios, tanto en la Tierra como en el espacio, comenzaron a medir miles de supernovas en lugar de decenas. Los resultados antiguos se compararon con los nuevos y, lejos de contradecirse, encajaban aún mejor. La imagen se volvía más clara. La aceleración no era un accidente, era una característica real del universo. Pero las supernovas no estaban solas en esta historia. Otros tipos de observaciones reforzaron la idea de la energía oscura. El estudio del fondo cósmico de microondas, esa radiación antigua que llena todo el espacio, reveló cómo estaba distribuida la energía poco después del Big Bang. Al analizar sus pequeñas variaciones, los científicos pudieron calcular cuánta materia, cuánta energía y cuánta curvatura tenía el universo. Los números coincidían de forma sorprendente con un universo plano, dominado hoy por una energía que actúa como repulsión a gran escala. Esa coincidencia fue una señal poderosa. Diferentes métodos, diferentes épocas del cosmos apuntaban a la misma conclusión. También se estudió cómo se agrupan las galaxias. A gran escala, las galaxias no están distribuidas al azar. Forman filamentos, paredes y enormes vacíos. La forma en que estas estructuras crecieron con el tiempo depende de cómo se expandía el universo. Y una expansión acelerada deja una huella clara en esa distribución. Al comparar simulaciones con observaciones reales, la presencia de energía oscura volvía a aparecer como la mejor explicación. Incluso las lentes gravitacionales, donde la gravedad de galaxias masivas curva la luz de objetos más lejanos, aportaron pistas. Al medir cómo cambia este efecto con la distancia, los científicos obtuvieron más información sobre la expansión del espacio. Una vez más, los resultados apoyaban la idea de un universo acelerado. Sin embargo, aunque la evidencia es fuerte, no todo está cerrado. Existen limitaciones. Las supernovas, por ejemplo, no son perfectamente idénticas, requieren correcciones cuidadosas. Los datos del fondo cósmico dependen de modelos teóricos para ser interpretados. Y las mediciones de galaxias a gran escala son complejas y sensibles a muchos factores. En los últimos años han surgido pequeños desacuerdos entre distintos métodos de medición. Diferentes formas de calcular la tasa de expansión actual del universo no dan exactamente el mismo valor. Esta tensión ha generado debates intensos. ¿Es solo un problema de precisión o podría indicar que nuestra comprensión de la energía oscura aún es incompleta? Lejos de ser un problema, este debate es una oportunidad. Significa que estamos midiendo el universo con tanta precisión que incluso pequeñas diferencias importan. La cosmología ha entrado en una era de detalles finos, donde cada cifra cuenta. Lo más fascinante es que toda esta revolución nació de observar puntos de luz muy lejanos. Estrellas que murieron hace miles de millones de años nos enviaron un mensaje silencioso. Un mensaje que decía que el universo no es estático, ni simple, ni predecible como pensábamos. Y así, apoyados en estas observaciones, surge una pregunta natural y profunda. Si la energía oscura deja huellas tan claras en los datos, entonces, ¿qué es realmente? ¿De dónde viene? Esa curiosidad nos empuja suavemente hacia la siguiente parte del viaje, donde las teorías intentan dar forma a lo invisible y poner palabras a lo desconocido. Porque cuando la evidencia se vuelve sólida, la mente humana hace lo que siempre ha hecho: intenta entender qué hay detrás del efecto. Si la energía oscura existe, si realmente empuja al universo a expandirse cada vez más rápido, entonces debe tener alguna explicación física. No basta con saber que está ahí. Queremos saber qué es, y aquí entramos en uno de los terrenos más profundos y delicados de la ciencia moderna.
La explicación más sencilla y también la más antigua es la llamada constante cosmológica. Esta idea nació hace más de un siglo, cuando Albert Einstein desarrolló su teoría de la relatividad general. En sus ecuaciones apareció un término extraño, una especie de energía propia del espacio vacío. En aquel momento, Einstein no estaba cómodo con esa idea. Pensaba que el universo debía ser estático, así que usó esa constante para equilibrar la gravedad. Más tarde, cuando se descubrió que el universo se expandía, él mismo descartó ese término. Pero el universo tenía memoria. Décadas después, cuando se descubrió la expansión acelerada, la constante cosmológica regresó, esta vez con un nuevo significado. Ya no era un truco matemático. Podía representar la energía del vacío. En palabras simples, incluso cuando no hay nada, ni partículas ni luz, el espacio podría tener energía propia. Esa energía no se diluye cuando el universo se expande, permanece constante, y cuanto más espacio hay, más efecto tiene. Esta idea encaja sorprendentemente bien con las observaciones. Explica por qué la expansión se acelera de forma suave y constante. Es simple, elegante y funciona. Por eso es la explicación más aceptada hoy en día, pero también tiene un problema enorme. Cuando los físicos intentan calcular cuánta energía debería tener el vacío usando teorías cuánticas, el resultado es absurdamente grande, muchísimo más grande de lo que observamos. La diferencia es tan enorme que se ha convertido en uno de los mayores misterios de la física. Esa incomodidad ha llevado a explorar otras ideas. Una de ellas se llama quintaesencia. A diferencia de la constante cosmológica, la quintaesencia no es una energía fija. Es un campo dinámico, algo que puede cambiar con el tiempo y el espacio. Similar, en cierto modo, a campos conocidos en la física, pero con propiedades muy especiales. Este campo podría haber sido débil en el pasado y haberse vuelto dominante solo recientemente, explicando por qué la aceleración empezó relativamente tarde en la historia del universo. La ventaja de la quintaesencia es su flexibilidad. Puede adaptarse mejor a ciertos datos y ofrecer explicaciones más ricas. Pero también es más compleja. Introduce nuevos parámetros, nuevas preguntas, nuevas incógnitas. ¿De dónde viene ese campo? ¿Por qué tiene esas propiedades y no otras? Aún no hay respuestas claras. Luego están las ideas más radicales. Algunas teorías sugieren que quizá la energía oscura no sea una energía en absoluto. Tal vez lo que falla es nuestra comprensión de la gravedad. En escalas enormes, la gravedad podría comportarse de forma distinta a lo que predice la relatividad general. En lugar de añadir una energía extra, estas teorías modifican las leyes que rigen el espacio y el tiempo. Estas propuestas son atrevidas y por eso mismo se examinan con extremo cuidado. La relatividad general ha pasado todas las pruebas durante más de 100 años. Cualquier modificación debe explicar no solo la expansión acelerada, sino también todo lo que ya sabemos que funciona. No es una tarea fácil. Existen también hipótesis más exóticas. Algunas conectan la energía oscura con dimensiones extra del espacio, ocultas y compactas. Otras la relacionan con partículas aún desconocidas. Incluso hay ideas que sugieren que lo que vemos es solo una ilusión estadística, una propiedad emergente del universo a gran escala. Cada teoría intenta explicar las mismas observaciones, las supernovas lejanas, el fondo cósmico, la distribución de galaxias, pero lo hacen de maneras distintas. Algunas predicen una aceleración constante, otras permiten que cambie con el tiempo, algunas afectan solo a escalas enormes. Otras podrían dejar pequeñas huellas que, con instrumentos más precisos, podríamos detectar. Aquí es donde la ciencia se vuelve especialmente hermosa. No se trata de elegir la idea más extraña o la más elegante. Se trata de confrontar cada teoría con los datos, de dejar que el universo tenga la última palabra,
Por ahora, la constante cosmológica sigue siendo la explicación más simple y compatible con lo que observamos, pero la historia nos enseña que la simplicidad no siempre es el final del camino, a veces es solo el comienzo. Mientras los científicos afinan sus modelos, el universo sigue expandiéndose sin prisa, sin ruido. La energía oscura, sea lo que sea, continúa haciendo su trabajo silencioso. Y nosotros, desde este pequeño rincón del cosmos, seguimos intentando entenderla. Porque entender qué es la energía oscura no es solo resolver un problema técnico, es responder a una pregunta más profunda: ¿de qué está hecho realmente el universo? Y esa pregunta, inevitablemente, nos lleva a comparar lo invisible con lo invisible aún más cercano, a distinguir entre la energía oscura y otra sombra cósmica que también domina el universo, y que exploraremos a continuación con la misma calma y curiosidad. Con la misma calma y curiosidad. Porque en este punto del viaje aparece una confusión muy común, incluso entre quienes aman la astronomía: dos nombres parecidos, dos misterios invisibles, y sin embargo dos cosas profundamente distintas. Materia oscura y energía oscura no son lo mismo. Comparten el adjetivo oscura solo porque no podemos verlas directamente. No emiten luz, no brillan, no aparecen en los telescopios como las estrellas. Pero más allá de eso, sus comportamientos, sus efectos y su papel en el universo son muy diferentes. Empecemos por la materia oscura. La materia oscura es una forma de materia, no es energía, tiene masa. Y aunque no la veamos, sí sentimos su gravedad. De hecho, sin ella, el universo que conocemos no podría existir tal como es. Cuando los astrónomos observan cómo giran las galaxias, descubren algo extraño. Las estrellas en los bordes giran demasiado rápido. Según la materia visible, esas galaxias deberían deshacerse. Pero no lo hacen, algo invisible las mantiene unidas. Ese algo es la materia oscura. La materia oscura actúa como un pegamento cósmico. Atrae, junta, mantiene estructuras, forma el esqueleto invisible sobre el que se construyen las galaxias y los cúmulos de galaxias. Está presente desde los primeros momentos del universo y fue clave para que la materia normal pudiera agruparse y formar estrellas. Ahora comparemos eso con la energía oscura. La energía oscura no une, no atrae, hace exactamente lo contrario: empuja, separa, estira el espacio. Mientras la materia oscura trabaja para mantener el universo estructurado, la energía oscura trabaja para expandirlo. Una sostiene, la otra acelera la separación. Esta diferencia es fundamental. Si imaginamos el universo como una gran red, la materia oscura sería los nudos que mantienen la red firme. La energía oscura sería la fuerza que estira esa red cada vez más, alejando los nudos entre sí. Ambas actúan al mismo tiempo, pero en direcciones opuestas. Otra diferencia importante es cómo se distribuyen. La materia oscura se concentra alrededor de galaxias y cúmulos, forma halos invisibles. Su efecto es más fuerte donde hay estructuras. La energía oscura, en cambio, parece estar distribuida de forma uniforme por todo el espacio. No se agrupa, no forma cúmulos, actúa igual en todas direcciones. Y aquí aparece una pregunta clave. Si la energía oscura está en todas partes, ¿por qué no sentimos sus efectos aquí en la Tierra o dentro de nuestra galaxia? La respuesta es escala. A escalas pequeñas como planetas, estrellas o incluso galaxias individuales, la gravedad gana. La energía oscura es extremadamente débil en esos contextos. Pero cuando miramos distancias enormes entre galaxias muy separadas, su efecto acumulado se vuelve dominante. Es una fuerza suave pero constante, y en el universo el tiempo y el tamaño lo son todo. Confundir materia oscura con energía oscura puede llevar a errores importantes. No explican los mismos fenómenos. No se buscan con los mismos experimentos. No se describen con las mismas teorías. La materia oscura se estudia intentando detectar partículas, señales indirectas, efectos gravitacionales locales.
La energía oscura se estudia observando la expansión del universo entero. Para visualizar la diferencia, pensemos en un globo con puntos dibujados. Los puntos son galaxias. Al inflar el globo, los puntos se separan. Esa separación representa la energía oscura, el estiramiento del espacio. Ahora, imagina que cada punto tiene un pequeño imán invisible que mantiene unido un grupo cercano de puntos. Ese imán sería la materia oscura, manteniendo las galaxias juntas localmente mientras el globo sigue inflándose. Otro ejemplo más cotidiano. Piensa en una ciudad durante la noche. Las farolas iluminan las calles, pero la estructura de la ciudad, los edificios, las carreteras, existe incluso en la oscuridad. La materia oscura sería esa estructura invisible que sostiene todo. La energía oscura sería una fuerza lenta que, con el tiempo, separa barrios enteros, expandiendo la ciudad en todas direcciones. Ambas son invisibles, sí, pero una construye, la otra transforma el destino. Hoy sabemos que el universo está dominado por estas dos entidades oscuras. Juntas representan alrededor del 95% del contenido total del cosmos. La materia normal, todo lo que conocemos, es solo una pequeña isla en un océano de desconocido. Y aún así, gracias a sus efectos, podemos estudiarlas. Podemos medir cómo giran las galaxias. Podemos observar cómo se separan. Podemos reconstruir la historia del universo observando estas huellas sutiles. Entender la diferencia entre materia oscura y energía oscura no es solo una cuestión de términos. Es entender las dos grandes fuerzas invisibles que gobiernan el cosmos. Una dio forma al universo que vemos, la otra está definiendo su futuro. Y cuando comprendemos eso, surge una sensación profunda. La sensación de vivir en un universo equilibrado entre atracción y expansión, entre unión y separación. Un universo donde incluso lo invisible tiene un papel esencial. Ese equilibrio delicado nos lleva naturalmente a mirar atrás en la historia de las ideas. Porque mucho antes de que habláramos de energía oscura, alguien ya había escrito en las ecuaciones una pista silenciosa, una constante olvidada que volvería para cambiarlo todo. Una constante olvidada que volvería para cambiarlo todo. Y esa historia comienza con una mente solitaria, mirando ecuaciones, no estrellas. A principios del siglo XX, Albert Einstein estaba construyendo algo completamente nuevo. Su teoría de la relatividad general no hablaba de fuerzas invisibles que tiran de los objetos, sino de algo más profundo. El espacio y el tiempo no eran un escenario fijo, eran flexibles. La materia y la energía los curvaban, y esa curvatura era lo que sentíamos como gravedad. Cuando Einstein terminó sus ecuaciones, se dio cuenta de algo inquietante. El universo, según esas ecuaciones, no podía quedarse quieto, o se expandía o se contraía. Pero en aquella época, la idea de un universo cambiante no estaba aceptada. Se pensaba que el cosmos era eterno, estable, inmóvil a gran escala. Einstein, como muchos otros científicos de su tiempo, creía en un universo estático. Para ajustar sus ecuaciones a esa idea, añadió un término extra. Un pequeño ajuste matemático, una constante que actuaba como una especie de empuje contrario a la gravedad. Esta constante evitaba que el universo colapsara sobre sí mismo. Así nació la constante cosmológica. No fue una idea nacida de la observación, sino de la necesidad. Einstein no la introdujo porque los datos la exigieran, sino porque quería que el universo se quedara quieto. Era una solución elegante pero artificial. Poco después, las observaciones comenzaron a cambiarlo todo. Los astrónomos descubrieron que las galaxias se alejaban unas de otras. El universo se expandía. No necesitaba ningún equilibrio artificial. La gravedad no estaba frenando todo, el espacio mismo se estaba estirando. Cuando Einstein se enteró de esto, reaccionó con fuerza. Dijo que haber introducido la constante cosmológica había sido su mayor error. En su mente había añadido algo innecesario, algo que la naturaleza no necesitaba.
Durante décadas, la constante cosmológica quedó relegada a los libros de historia. Un ejemplo de cómo incluso los grandes genios pueden equivocarse. La cosmología avanzó sin ella. El universo se expandía y eso parecía suficiente. Pero el universo, una vez más, tenía otros planes. A finales del siglo XX, cuando las observaciones mostraron que la expansión no solo continuaba, sino que se aceleraba, los científicos se encontraron con un problema. Las ecuaciones de Einstein sin la constante cosmológica no explicaban ese comportamiento. Algo estaba empujando al universo desde dentro, y entonces, casi en silencio, la constante cosmológica regresó. De repente, aquel término olvidado encajaba perfectamente. La constante cosmológica podía interpretarse como la energía del vacío, una energía propia del espacio que no se diluye al expandirse. Una energía que ejerce una presión negativa, es decir, que hace que el espacio se expanda más rápido en lugar de frenarse. Lo que Einstein había introducido por razones filosóficas, ahora aparecía como una posible descripción real de la naturaleza. En la cosmología moderna, la constante cosmológica se representa con la letra griega lambda. Por eso hablamos del modelo lambda-CDM, donde lambda describe la energía oscura y CDM representa la materia oscura fría. Este modelo es, hoy por hoy, el que mejor describe el universo a gran escala. La conexión entre la relatividad general y la energía oscura es profunda. No estamos hablando de añadir una fuerza nueva al universo. Estamos hablando de cómo el propio espacio-tiempo se comporta cuando tiene energía incluso en ausencia de materia. La energía oscura no empuja desde fuera. Surge de la estructura misma del cosmos. Sin embargo, el misterio no desaparece. Aunque la constante cosmológica explica muy bien las observaciones, no sabemos por qué tiene el valor que tiene. Es extremadamente pequeña, pero no cero, y eso es desconcertante. Las teorías cuánticas predicen una energía del vacío muchísimo mayor. La diferencia entre lo que calculamos y lo que observamos es enorme, una de las mayores discrepancias conocidas en la física. Esto sugiere que aún falta algo en nuestra comprensión. Tal vez la constante cosmológica sea solo una aproximación. Tal vez la energía oscura cambie lentamente con el tiempo. O tal vez nuestra forma de unir la relatividad general con la física cuántica sea incompleta. Lo fascinante es que Einstein, sin saberlo, dejó escrita una pista. Una pequeña constante en una ecuación que parecía un error, pero que terminó siendo una de las claves para entender el universo actual. Hoy, cuando miramos al cosmos expandirse en silencio, vemos reflejada esa historia. Una idea rechazada, olvidada y luego recuperada cuando la evidencia lo exigió. La ciencia avanza así, no en línea recta, sino en espirales, volviendo a viejas ideas con nuevos ojos. Y mientras seguimos explorando estas ecuaciones profundas, surge una necesidad natural: mirar cómo medimos todo esto hoy, cómo pasamos de fórmulas abstractas a mapas reales del universo. Cómo observamos, con instrumentos cada vez más precisos, las huellas sutiles de la energía oscura en el cielo nocturno. Ese será el siguiente paso de nuestro viaje: las huellas sutiles de la energía oscura en el cielo nocturno. Porque una cosa es escribir ecuaciones y otra muy distinta es mirar al universo real y comprobar si esas ideas encajan con lo que vemos. Medir la energía oscura es uno de los mayores retos de la astronomía moderna. No porque sea violenta o brillante, sino precisamente porque es silenciosa. No emite luz, no deja señales directas. Solo revela su presencia a través de cómo el universo cambia con el tiempo. Por eso, los científicos han tenido que volverse pacientes, creativos y extremadamente precisos. Una de las herramientas más importantes sigue siendo la observación de galaxias. Al estudiar millones de ellas repartidas por todo el cielo, los astrónomos pueden ver cómo se distribuyen en el espacio. Las galaxias no están colocadas al azar, forman patrones enormes,
filamentos largos, paredes gigantes y vacíos casi completamente oscuros. Esta estructura cósmica es el resultado de una larga competencia entre la gravedad, que intenta unirlo todo, y la expansión del universo, que intenta separarlo. La energía oscura influye en ese equilibrio. Si la expansión se acelera, las galaxias tienen menos tiempo para agruparse. Al comparar cómo están distribuidas hoy con cómo deberían estarlo en distintos escenarios, los científicos pueden inferir la fuerza y el comportamiento de la energía oscura. Otra técnica clave son las lentes gravitacionales. La gravedad de grandes concentraciones de masa, como cúmulos de galaxias, curva el espacio y desvía la luz de objetos más lejanos. Este efecto actúa como una lente natural, deformando imágenes de galaxias distantes. Al medir con cuidado estas pequeñas distorsiones, los astrónomos pueden reconstruir cuánta masa hay en una región y cómo se distribuye. Este método es especialmente valioso porque no depende de la luz visible. Permite ver la materia oscura y, al mismo tiempo, entender cómo la expansión del universo afecta a grandes escalas. La energía oscura deja su firma en cómo estas lentes cambian con la distancia y el tiempo. También se estudian los cúmulos de galaxias, las estructuras más grandes unidas por gravedad. La cantidad de cúmulos, su tamaño y cómo evolucionan a lo largo de la historia del universo dependen directamente de la expansión cósmica. En un universo con fuerte energía oscura, la formación de nuevos cúmulos se ralentiza. Observar este proceso es otra forma de medir su influencia. Para combinar todas estas técnicas, surgieron proyectos dedicados exclusivamente a estudiar la energía oscura. Uno de los más importantes es el Dark Energy Survey. Durante varios años, este proyecto observó cientos de millones de galaxias, cubriendo una gran parte del cielo austral. Su objetivo no era solo mirar profundo, sino mirar con coherencia, usando los mismos instrumentos y métodos para reducir errores. El Dark Energy Survey utilizó una cámara extremadamente sensible, capaz de capturar imágenes muy detalladas. Con esos datos, los científicos construyeron mapas precisos del universo cercano y lejano. Mapas que no solo muestran dónde están las galaxias, sino cómo están conectadas y cómo se deforman sus imágenes por efectos gravitacionales. Estos mapas son, en esencia, fotografías del esqueleto del cosmos, pero observar no es suficiente. Los datos deben convertirse en algo más. Aquí entra el mapeo tridimensional del universo. Al medir la distancia a millones de galaxias y combinarlas con su posición en el cielo, los astrónomos crean mapas en 3 dimensiones. Estos mapas permiten ver cómo el universo se expande en distintas épocas. Es como ver una película lenta del crecimiento cósmico. La energía oscura deja una huella clara en estos mapas, cambia las distancias, afecta la velocidad a la que las estructuras crecen. Al comparar mapas de diferentes épocas, los científicos pueden reconstruir la historia de la expansión con gran detalle. Sin embargo, nada de esto es fácil. Los retos técnicos son enormes, la atmósfera de la Tierra distorsiona las imágenes, los instrumentos tienen límites, las galaxias no son puntos perfectos, hay ruido, errores, incertidumbres. Separar una señal tan sutil como la energía oscura de todo ese fondo es un trabajo delicado. Además, el análisis de datos es complejo. Requiere modelos teóricos, simulaciones por computadora y equipos multidisciplinarios. Pequeños errores pueden amplificarse. Por eso, cada resultado se revisa, se compara con otros métodos y se somete a debate. Aún así, los avances recientes han sido impresionantes. Las mediciones son cada vez más precisas. Los márgenes de error se reducen. Algunas observaciones incluso sugieren que la energía oscura podría no ser completamente constante, aunque esto aún está en discusión. Lo importante es que nunca antes habíamos observado el universo con tanto detalle.
Nunca habíamos tenido mapas tan amplios, tan profundos, tan cuidadosos. Estamos viviendo una época especial en la cosmología, donde las preguntas más grandes empiezan a recibir respuestas cada vez más claras. Y mientras los telescopios siguen observando, mientras los mapas del cosmos se vuelven más nítidos, surge una necesidad natural de ordenar todo este conocimiento en un marco coherente. Un modelo que conecte materia, energía, expansión y tiempo. Ese marco existe y ha guiado gran parte de nuestra comprensión moderna del universo. Es hacia ahí donde nos dirigimos ahora para entender cómo encaja la energía oscura en la gran historia del cosmos. ¿Cómo encaja la energía oscura en la gran historia del cosmos? Para responder a eso, los científicos construyeron una especie de mapa conceptual del universo. Un marco sencillo en apariencia, pero profundo en sus implicaciones. Ese marco se conoce como el modelo cosmológico estándar o como suele llamarse Lambda CDM. El nombre puede sonar técnico, pero la idea detrás es bastante clara. Lambda representa la constante cosmológica, es decir, la energía oscura. CDM significa materia oscura fría, una forma de materia oscura que se mueve lentamente y permite que las estructuras del universo se formen de manera gradual. Juntos, estos dos ingredientes dominan el contenido del cosmos y explican gran parte de lo que observamos. El modelo Lambda CDM parte de una idea sencilla. El universo nació caliente y denso, se expandió desde el Big Bang y su evolución ha estado gobernada por la interacción entre materia normal, materia oscura, energía oscura y radiación. No intenta explicar cada detalle microscópico. Su fuerza está en describir el comportamiento del universo a gran escala. En este modelo, la energía oscura encaja de forma natural como una propiedad del espacio. Al representarla como una constante cosmológica, se logra explicar por qué la expansión del universo no solo continúa, sino que se acelera de forma suave y constante. No hace falta introducir fuerzas extrañas ni cambios bruscos. Basta con aceptar que el espacio mismo tiene energía. Lambda CDM describe la historia del universo como una secuencia tranquila, pero poderosa. En los primeros momentos, la radiación dominaba todo. El universo era tan caliente que la energía de la luz superaba a la materia. Con el paso del tiempo, el universo se expandió y se enfrió. La radiación perdió importancia y la materia tomó el control. Durante miles de millones de años, la gravedad de la materia oscura fue el motor principal de la evolución cósmica. Permitió que pequeñas irregularidades crecieran, que el gas se agrupara, que nacieran las primeras estrellas y galaxias. Fue una época de construcción lenta, de estructuras formándose en silencio. Luego, poco a poco, la energía oscura comenzó a imponerse. Al principio era casi irrelevante, diluida entre la materia. Pero a medida que el universo se expandía, la densidad de materia disminuía, mientras que la energía oscura permanecía constante. Llegó un momento en que el equilibrio se rompió. La expansión dejó de frenarse y empezó a acelerarse. El modelo Lambda CDM describe este cambio con gran precisión. Explica por qué la aceleración empezó relativamente tarde en la historia del universo. Explica por qué hoy vemos galaxias alejándose cada vez más rápido, y lo hace usando pocos parámetros, algo muy valorado en ciencia. Una de las grandes fortalezas de este modelo es que conecta observaciones muy distintas. El fondo cósmico de microondas, la distribución de galaxias, las supernovas lejanas, las lentes gravitacionales, todos estos datos encajan sorprendentemente bien dentro del mismo marco. Es como si distintas piezas de un rompecabezas, tomadas de épocas muy diferentes del universo, formaran una sola imagen coherente. Hay una belleza especial en esa coherencia. No es una belleza visual, sino intelectual. La sensación de que el universo, a pesar de su inmensidad, sigue reglas comprensibles, que con unas pocas ideas bien formuladas podemos describir miles de millones de años de historia cósmica.
pero Lambda CDM no es perfecto. Tiene límites claros, no explica qué es realmente la energía oscura, solo la describe, tampoco nos dice de qué está hecha la materia oscura. Asume su existencia porque los datos lo exigen, pero no revela su naturaleza profunda. Además, en los últimos años han aparecido pequeñas tensiones. Diferentes formas de medir la tasa de expansión actual del universo no dan exactamente el mismo resultado. Estas discrepancias no destruyen el modelo, pero sí sugieren que podría ser incompleto. Quizá falte algún ingrediente. Quizá la energía oscura no sea tan simple como una constante. Aún así, es importante entender algo fundamental. Un modelo científico no es una verdad absoluta, es una herramienta. Lambda CDM es, hasta ahora, la mejor herramienta que tenemos para describir el universo a gran escala. Funciona extraordinariamente bien. Y eso lo convierte en un punto de partida sólido, no en un final. La historia de la ciencia nos muestra que incluso los modelos más exitosos pueden evolucionar. Nuevos datos, nuevas observaciones, nuevas ideas pueden ampliarlos o refinarlos. El propio Lambda CDM nació de esa evolución, integrando conceptos antiguos con descubrimientos recientes. Mientras tanto, este modelo nos permite hacer algo increíble. Nos permite viajar mentalmente desde el nacimiento del universo hasta su estado actual. Nos permite entender cómo pasamos de un plasma caliente y casi uniforme a un cosmos lleno de galaxias, cúmulos y vacíos gigantescos. Y nos muestra que en la etapa actual, la energía oscura es la protagonista silenciosa. Pero al mirar este cuadro completo, surge una curiosidad inevitable. Si hoy la energía oscura domina el universo, ¿qué nos dice eso sobre su pasado más profundo? ¿Y qué pistas nos deja sobre lo que vendrá después? Para responder a eso, necesitamos retroceder una vez más en el tiempo y observar cómo el universo cambió cuando esta fuerza invisible comenzó a tomar el control. Para entenderlo, debemos viajar hacia atrás, muy atrás, hasta los primeros latidos del universo, cuando la energía oscura aún era una sombra insignificante en un cosmos joven y denso. Después del Big Bang, el universo era un lugar extremo. Todo estaba comprimido, caliente, lleno de energía y partículas moviéndose sin descanso. En esos primeros instantes, la energía oscura no tenía ningún papel relevante. La radiación dominaba por completo. La luz, en forma de energía pura, era tan intensa que superaba cualquier otra influencia. El universo se expandía, sí, pero lo hacía bajo reglas muy distintas a las actuales. Con el paso del tiempo, el universo se fue enfriando. La radiación perdió fuerza y la materia comenzó a tomar protagonismo. Átomos simples se formaron. Más tarde nacieron las primeras estrellas, luego las primeras galaxias. Durante miles de millones de años, la gravedad fue la reina silenciosa del cosmos. Atraía la materia, frenaba la expansión, moldeaba las grandes estructuras que hoy observamos. En esa larga etapa, la energía oscura estaba presente, pero era casi irrelevante. Existía, pero su efecto era mínimo comparado con la densidad de la materia. El universo era más pequeño, más compacto. La gravedad tenía ventaja, pero el universo no se quedó así. A medida que el espacio se expandía, algo importante ocurrió. La densidad de la materia comenzó a disminuir. La misma cantidad de materia se repartía en un volumen cada vez mayor. La energía oscura, en cambio, no se diluía, permanecía constante. Poco a poco, casi sin que nadie lo notara, el equilibrio empezó a cambiar. Hace unos 5.000 millones de años, el universo cruzó un umbral silencioso. Fue un momento clave en su historia. La energía oscura dejó de ser una espectadora y se convirtió en protagonista. La expansión, que hasta entonces se había ido frenando, comenzó a acelerarse. No fue un evento violento, no hubo una explosión ni una señal brillante.
Fue una transición suave, gradual, casi elegante, pero sus consecuencias fueron profundas. Este cambio marca la diferencia entre dos eras cósmicas, la era dominada por la materia y la era dominada por la energía oscura. Antes, las estructuras crecían con más facilidad. Las galaxias se acercaban, los cúmulos se hacían más grandes. Después ese crecimiento se ralentizó. La expansión acelerada empezó a separar las estructuras a gran escala. Es importante entender que la energía oscura no destruyó lo que ya existía. Las galaxias no se rompieron. Los sistemas locales, como grupos de galaxias o cúmulos, siguieron unidos por la gravedad, pero a escalas mayores el universo cambió de ritmo. Las grandes distancias crecieron más rápido. El futuro empezó a estirarse. Este conocimiento reconfigura nuestra visión del pasado del universo. Durante mucho tiempo, pensamos que el cosmos había seguido una evolución bastante simple: expansión desde el Big Bang, formación de estructuras, enfriamiento progresivo. Ahora sabemos que la historia es más rica, tiene fases, cambios de dominio, transiciones silenciosas que redefinen todo. La energía oscura nos enseña que el pasado del universo no fue uniforme, que hubo un punto en el que las reglas del juego cambiaron y que ese cambio sigue influyendo hoy en todo lo que observamos. También nos obliga a replantear preguntas profundas. ¿Por qué la energía oscura empezó a dominar justo cuando lo hizo? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas, pero nos empujan a mirar el universo con nuevos ojos. Mirar atrás, además, nos ayuda a entender mejor el presente. Al observar galaxias muy lejanas, vemos el universo tal como era hace miles de millones de años. Esas imágenes antiguas nos permiten reconstruir la transición entre desaceleración y aceleración. Nos muestran un cosmos en transformación lenta pero constante. Cada supernova lejana, cada patrón en la distribución de galaxias es una ventana al pasado, una forma de ver cómo la energía oscura fue ganando terreno, no de golpe, sino paso a paso. Este enfoque también cambia nuestra relación emocional con el cosmos. Ya no vemos el universo como una simple máquina que se enfría con el tiempo. Lo vemos como un sistema dinámico, con fases, con momentos clave, con fuerzas que emergen y toman el control. La energía oscura nos recuerda que el universo no está terminado, sigue evolucionando, sigue escribiendo su historia. Y nosotros estamos viviendo en una época especial, justo después de que esta fuerza silenciosa haya tomado el mando. Comprender ese pasado nos prepara para mirar hacia adelante. Porque si la energía oscura cambió el ritmo del universo una vez, la pregunta natural es inevitable. ¿Seguirá haciéndolo? ¿Cambiará otra vez? ¿Qué nos dicen los datos más recientes sobre su comportamiento actual? Para responder a eso, debemos volver al presente, a los debates y descubrimientos que hoy mantienen viva esta gran pregunta cósmica. Mantienen viva esta gran pregunta cósmica. Porque la historia de la energía oscura no está cerrada. De hecho, estamos viviendo uno de los momentos más interesantes de su estudio, un momento en el que los datos nuevos empiezan a susurrar que quizá el universo sea un poco más complejo de lo que pensábamos. Durante muchos años, la idea dominante fue clara. La energía oscura se comporta como una constante, siempre igual, siempre empujando al universo con la misma intensidad. Esa imagen encajaba bien con la mayoría de las observaciones y con el modelo cosmológico estándar. Pero la ciencia no se conforma con una sola respuesta, sigue midiendo, sigue afinando, y cuando lo hace, a veces aparecen pequeñas grietas. En los últimos años, algunos estudios han empezado a sugerir algo intrigante. Tal vez la energía oscura no sea completamente constante. Tal vez su efecto haya cambiado ligeramente con el tiempo. No de forma dramática, no de manera evidente, sino de forma sutil, casi imperceptible, pero suficiente como para despertar un intenso debate. Estas ideas surgen al comparar distintos conjuntos de datos.
Por un lado, tenemos mediciones del universo temprano basadas en el fondo cósmico de microondas. Por otro, observaciones más recientes como supernovas lejanas, lentes gravitacionales y mapas detallados de galaxias. Cuando se analizan juntos, algunos resultados parecen no encajar perfectamente bajo una sola descripción simple. Uno de los puntos más discutidos es si la expansión del universo sigue acelerándose al mismo ritmo que antes. Algunos análisis recientes han sugerido que la aceleración podría estar disminuyendo ligeramente. No significa que el universo se esté contrayendo, ni siquiera que haya dejado de acelerarse, sino que la energía oscura podría no ser tan rígida como una constante perfecta. Es importante decirlo con calma. Estos resultados no son definitivos, están en el límite de lo que podemos medir. Pero en ciencia, incluso una pequeña desviación puede ser una pista valiosa. Otros estudios, usando diferentes métodos, siguen apoyando una energía oscura constante. Esto crea una situación fascinante. Dos visiones del universo que conviven, ambas respaldadas por datos sólidos, pero que no coinciden del todo. Y cuando eso ocurre, la ciencia no elige rápido. Espera, observa más, mejora los instrumentos. Las nuevas mediciones están desafiando teorías existentes de forma saludable. Si la energía oscura cambia con el tiempo, entonces modelos como la quinta esencia ganarían fuerza. Si no cambia, la constante cosmológica seguiría siendo la mejor explicación. Cada nuevo dato inclina la balanza un poco, pero todavía no lo suficiente como para cerrar el debate. Aquí es donde vemos la ciencia como un proceso vivo. No como un conjunto de verdades fijas, sino como una conversación constante entre ideas y observaciones. Las teorías hacen predicciones, los telescopios observan el cielo, los datos responden, y si la respuesta no es clara, la pregunta se reformula. Este proceso puede parecer confuso desde fuera, pero en realidad es una señal de fortaleza. Significa que estamos midiendo el universo con una precisión sin precedentes. Significa que ya no basta con explicaciones generales. Ahora buscamos detalles finos, pequeñas variaciones, cambios lentos. También es un recordatorio de humildad. La energía oscura domina el universo, pero apenas empezamos a entenderla. Puede que nuestra imagen actual sea solo una aproximación. Puede que en el futuro descubramos que lo que llamamos energía oscura es la manifestación de algo aún más profundo. Los científicos saben que deben ser cautelosos. Un solo estudio no cambia el panorama completo. Por eso se buscan confirmaciones independientes, diferentes equipos, diferentes métodos, diferentes instrumentos. Solo cuando varias líneas de evidencia apuntan en la misma dirección, una idea empieza a consolidarse. Mientras tanto, el debate continúa, en conferencias, en artículos, en simulaciones. No como una lucha de egos, sino como una exploración colectiva. Una comunidad global intentando descifrar uno de los mayores misterios de la naturaleza. Y en medio de todo esto, el universo sigue expandiéndose, tranquilo, indiferente a nuestras discusiones. Las galaxias se alejan, el espacio se estira. La energía oscura, constante o cambiante, sigue marcando el ritmo. Esta etapa de incertidumbre es, paradójicamente, una de las más emocionantes, porque cuando no todo encaja, hay espacio para el descubrimiento, para nuevas ideas, para avances inesperados. Comprender estos debates actuales nos prepara para la pregunta más grande de todas. Si la energía oscura sigue actuando, si continúa moldeando la expansión del cosmos, ¿qué significa eso para el futuro? ¿Hacia dónde se dirige el universo en el largo plazo? Para responder, debemos dejar el presente y mirar hacia adelante, imaginando los posibles destinos de este vasto y silencioso universo. Imaginando los posibles destinos de este vasto y silencioso universo. Porque cuando miramos hacia el futuro cósmico, no hablamos de años ni de siglos, sino de miles de millones de años por venir, moldeados casi por completo por la naturaleza de la energía oscura.
Si la energía oscura sigue comportándose como una constante, suave y persistente, el escenario más probable es lo que los científicos llaman el Big Freeze, el gran congelamiento. No es una explosión ni un final dramático. Es un desenlace lento, silencioso, casi melancólico. El universo continúa expandiéndose para siempre. Las galaxias se alejan unas de otras cada vez más. Con el tiempo, las galaxias más lejanas desaparecerán del cielo, arrastradas más allá de lo que la luz puede recorrer. En este futuro lejano, las estrellas seguirán naciendo durante un tiempo, pero cada vez habrá menos material para formarlas. El gas se agotará, las estrellas morirán, el cielo se volverá más oscuro, más frío, no porque algo destruya el universo, sino porque todo se va separando lentamente. La energía oscura en este escenario no hace nada violento, simplemente gana poco a poco. Su dominio es silencioso, constante, inevitable. Pero este no es el único futuro posible. Si la energía oscura no es constante, si cambia con el tiempo, el destino del universo podría ser muy diferente. Algunas teorías sugieren que su fuerza podría aumentar. Si eso ocurriera, podríamos enfrentar un escenario llamado el Big Rip, el Gran Desgarro. En este caso, la expansión se aceleraría tanto que con el tiempo ni siquiera las galaxias podrían mantenerse unidas. Más adelante, los sistemas estelares se separarían, luego los planetas. Finalmente, incluso los átomos podrían romperse. Es una idea extrema y no hay evidencia sólida de que vaya a suceder. Pero muestra hasta qué punto el futuro del universo depende de la naturaleza íntima de la energía oscura. Existe también la posibilidad contraria, que la energía oscura se debilite con el tiempo. Si eso ocurriera, la expansión podría ralentizarse. En escenarios muy específicos, incluso podría detenerse o revertirse, llevando a un universo que colapse de nuevo en un Big Crunch. Hoy, esta opción parece menos probable según los datos actuales, pero no está completamente descartada. Cada uno de estos futuros es una proyección basada en lo que creemos entender hoy, y aquí aparece una verdad profunda. Nuestro conocimiento del futuro del universo está directamente ligado a cómo entendamos la energía oscura. No es un detalle técnico, es la clave del destino cósmico. La mayoría de las observaciones actuales apoyan el Big Freeze, un universo que se expande eternamente donde las estructuras locales permanecen unidas, pero el resto se aleja más allá del alcance. Un futuro frío, oscuro, tranquilo. No un final repentino, sino una eternidad de separación. Este escenario nos invita a una reflexión cinematográfica. Imagina un cielo donde solo queda nuestra galaxia, donde no vemos otras galaxias porque el espacio entre ellas se ha estirado demasiado. Para los observadores del futuro lejano, el universo parecerá mucho más pequeño de lo que es hoy. Paradójicamente, un universo más grande se verá más vacío. La energía oscura en ese futuro seguirá ahí, invisible, empujando, no como una amenaza, sino como una presencia constante, definiendo el ritmo del tiempo cósmico. Este tipo de reflexión nos recuerda algo importante. La energía oscura no solo afecta ecuaciones o gráficos, afecta nuestra narrativa del cosmos, cambia la forma en que pensamos el comienzo, el desarrollo y el final de todo. También nos coloca en una posición especial. Vivimos en una época en la que aún podemos ver otras galaxias, en la que el cielo está lleno de luz antigua, en la que el universo todavía nos muestra su historia. En el futuro lejano, esa información desaparecerá, la energía oscura borrará lentamente las pistas. Eso hace que nuestro momento sea único. Comprender el futuro del universo no es solo un ejercicio científico, es una forma de entender nuestro lugar en el tiempo. Somos testigos de una transición, de un cosmos que aún recuerda su pasado activo, pero que ya se dirige hacia una expansión silenciosa. La energía oscura nos enseña que el universo no tiene un final explosivo escrito en piedra. Tiene un destino moldeado por algo sutil, constante, casi poético en su forma de actuar.
Y mientras contemplamos estos futuros posibles, surge una pregunta más íntima. ¿Qué significa todo esto para nosotros, aquí y ahora? ¿Cómo cambia nuestra forma de ver el cosmos saber que casi todo está dominado por algo que no podemos ver? Esa reflexión nos llevará al siguiente tramo de este viaje, donde la ciencia se encuentra con la perspectiva humana y el misterio se vuelve personal. Donde la ciencia se encuentra con la perspectiva humana y el misterio se vuelve personal. Porque cuando entendemos que casi todo el universo está dominado por algo que no vemos, la pregunta deja de ser solo científica, se vuelve íntima. Vivimos rodeados de lo visible, confiamos en lo que podemos tocar, medir, iluminar. Sin embargo, el cosmos nos dice algo muy distinto. Nos dice que lo visible es la excepción, no la regla. Que estrellas, planetas y galaxias son apenas una fina capa brillante sobre un océano inmenso de invisibilidad. La energía oscura, silenciosa y dominante, nos obliga a aceptar que la mayor parte de la realidad no se presenta ante nuestros sentidos. Esto cambia nuestra forma de situarnos en el universo. Durante siglos, la humanidad pensó que ocupaba un lugar central. Luego aprendimos que no estábamos en el centro del sistema solar, más tarde que el Sol no estaba en el centro de la galaxia, después que nuestra galaxia es solo una entre miles de millones. Ahora, la energía oscura nos da otro paso más en esa misma dirección. Nos dice que incluso la materia de la que estamos hechos es solo una pequeña fracción de lo que existe, y aún así aquí estamos, capaces de pensar en ello. La energía oscura introduce una filosofía sutil, casi silenciosa. Nos habla de presencia sin forma, de influencia sin contacto, de algo que no se ve, pero que define el destino de todo. En ese sentido, el universo se parece menos a una máquina ruidosa y más a una melodía lenta, donde las notas más importantes no siempre son las más fuertes. Hay algo profundamente humano en esto. Muchas de las cosas que más influyen en nuestra vida tampoco son visibles. El tiempo, la gravedad, las emociones, las ideas, la energía oscura se une a esa lista. Es una presencia constante, discreta, pero decisiva. Desde esta perspectiva, nuestra visión del universo cambia. Ya no lo vemos solo como un lugar lleno de objetos, lo vemos como un proceso, como algo que evoluciona, que se transforma, que tiene etapas. La energía oscura no es un objeto más en el cosmos, es una característica del propio espacio. Algo que nos recuerda que el escenario y la historia están profundamente conectados. Esto también redefine la cosmología humana. No solo estudiamos el universo para saber qué hay ahí fuera, lo estudiamos para entender quiénes somos. Cada descubrimiento cosmológico ha tenido un impacto en nuestra forma de pensar. La energía oscura no es diferente, nos invita a la humildad, a aceptar que nuestro conocimiento siempre será parcial, que siempre habrá capas de realidad más allá de lo evidente, pero lejos de desanimarnos, esto alimenta la curiosidad. Saber que no lo entendemos todo es una invitación, una llamada suave a seguir preguntando, a construir instrumentos más precisos, a imaginar teorías nuevas, a mirar el cielo con paciencia. La energía oscura no cierra puertas, las abre. También nos recuerda algo esencial: aunque seamos pequeños en tamaño, no lo somos en comprensión. Vivimos en un rincón modesto del universo, hechos de una materia rara en una época particular. Y sin embargo, somos capaces de reconstruir la historia del cosmos, de medir su expansión, de intuir su futuro. Eso es extraordinario. La energía oscura redefine nuestro lugar no como protagonistas centrales, sino como observadores conscientes, testigos de un universo vasto, antiguo y en constante cambio. No estamos aquí para dominarlo, sino para entenderlo, para escuchar sus señales silenciosas. Hay una belleza especial en esta idea. No somos el centro, pero somos parte. No lo controlamos, pero lo comprendemos en fragmentos. La energía oscura no nos excluye, nos incluye en una historia más grande.
En la noche, cuando miramos al cielo, vemos puntos de luz que viajaron durante millones de años para llegar hasta nosotros. Pero entre esos puntos hay algo más, un espacio que se expande, una energía que empuja, un silencio activo. Saber eso cambia la forma en que miramos la oscuridad. Ya no es vacío, es escenario, y en ese escenario nuestra curiosidad tiene un papel claro: seguir preguntando, seguir midiendo. Seguir escuchando lo que el universo nos dice, incluso cuando habla en susurros. Porque entender la energía oscura no es solo resolver un misterio científico. Es aprender a convivir con lo desconocido, a aceptar que la realidad es más grande, más profunda y más sutil de lo que imaginamos. Y mientras esta reflexión se asienta, aparece una última frontera. Si la energía oscura desafía nuestra comprensión actual, entonces también desafía las teorías fundamentales de la física. Nos empuja a ir más allá de lo conocido, a explorar nuevas ideas, nuevas leyes, nuevos caminos. Ese será el siguiente paso de este viaje tranquilo, donde la física se atreve a mirar más allá de sus propios límites. Donde la física se atreve a mirar más allá de sus propios límites. Porque cuando algo domina el universo y no encaja del todo en nuestras teorías, no es solo un problema por resolver. Es una invitación a reinventar la forma en que entendemos la realidad. La energía oscura plantea uno de los mayores retos para la física fundamental. No es solo que no sepamos qué es que lo que creemos saber no encaja bien con lo que observamos. Las teorías que describen el mundo muy pequeño, como la física cuántica, y las que describen el mundo muy grande, como la relatividad general, no hablan el mismo idioma cuando se trata de la energía del vacío. Y la energía oscura parece vivir justo en ese cruce. Uno de los problemas abiertos más profundos es el valor de la energía del vacío. Cuando los físicos usan teorías cuánticas para calcular cuánta energía debería haber incluso en el espacio aparentemente vacío, el número que obtienen es enorme, descomunal. Sin embargo, la energía oscura observada es increíblemente pequeña en comparación. La diferencia es tan grande que resulta difícil de ignorar. Algo no cuadra. O nuestras teorías están incompletas, o estamos interpretando mal lo que significa vacío. Este desacuerdo no es un detalle técnico. Es una señal clara de que falta una pieza importante del rompecabezas. Otra gran pregunta es si la energía oscura es realmente una energía, o si en realidad estamos viendo un fallo en nuestra comprensión de la gravedad. Tal vez, a escalas enormes, la gravedad no se comporta exactamente como creemos. Quizá las ecuaciones de Einstein necesitan una corrección suave cuando el universo se vuelve muy grande y muy antiguo. Algunas teorías exploran esta idea. Proponen que la gravedad se debilita o cambia lentamente con la distancia. En estos modelos no hace falta añadir una energía extra. La aceleración surge porque el espacio-tiempo responde de otra manera. Estas propuestas son audaces, pero también arriesgadas. Cualquier cambio en la gravedad debe respetar todo lo que ya sabemos que funciona, desde el movimiento de los planetas hasta la formación de galaxias. Aquí es donde el reto se vuelve enorme. La relatividad general ha sido confirmada una y otra vez. Modificarla sin romper sus éxitos es como intentar cambiar una sola nota en una sinfonía perfecta sin que el resto suene mal. También existen conexiones con teorías aún más profundas, como las teorías de cuerdas. Estas teorías intentan describir todas las fuerzas y partículas como diferentes vibraciones de entidades fundamentales. En ese contexto, la energía oscura podría estar relacionada con la forma en que dimensiones extra, invisibles para nosotros, influyen en el universo observable. Es una idea fascinante, pero todavía muy lejana a la comprobación experimental. Los campos cuánticos también entran en juego. La idea de que la energía oscura sea un campo que llena el espacio, cambiando lentamente con el tiempo, conecta con conceptos bien establecidos en la física de partículas.
La dificultad está en explicar por qué ese campo tiene exactamente las propiedades que observamos, ni más ni menos. Todas estas ideas comparten algo importante. Reconocen que la energía oscura no es un fenómeno aislado, está conectada con las preguntas más profundas de la física: ¿qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué significa realmente el vacío? ¿Cómo se unen las leyes que gobiernan lo pequeño y lo grande? Las próximas décadas serán cruciales. Nuevos telescopios, nuevas misiones espaciales y nuevos experimentos prometen datos mucho más precisos. No solo mediremos mejor la expansión del universo, también observaremos cómo crecen las estructuras, cómo se curva la luz, cómo se comporta la gravedad en distintos contextos. Cada una de esas mediciones es una prueba para nuestras teorías. Algunas sobrevivirán, otras se ajustarán, algunas desaparecerán. Así avanza la ciencia. Lo interesante es que no buscamos una respuesta rápida. La energía oscura no se va a dejar atrapar fácilmente. Requiere paciencia, requiere generaciones de científicos trabajando juntos, requiere aceptar que quizá la respuesta final sea más extraña de lo que imaginamos, y eso no es algo negativo. Al contrario, es lo que ha impulsado siempre el progreso científico. Las grandes revoluciones nacen cuando los viejos marcos ya no bastan. La energía oscura podría ser la puerta hacia una nueva física. Una física que unifique lo que hoy vemos separado. Una física que nos permita entender el universo no solo como un conjunto de objetos, sino como un sistema profundo, coherente y dinámico. Mientras tanto, seguimos avanzando paso a paso, refinando teorías, contrastando ideas con datos, escuchando atentamente lo que el universo nos dice, incluso cuando su mensaje es sutil. Y en ese camino aparece una sensación compartida. Estamos en el borde del conocimiento, en un punto donde lo que sabemos se mezcla con lo que aún no entendemos. La energía oscura no es solo un desafío intelectual, es un recordatorio de que la ciencia está viva. Ese espíritu de exploración nos lleva al siguiente tramo del viaje, porque para enfrentar estos retos no basta con teorías, necesitamos herramientas nuevas, ojos más sensibles, instrumentos capaces de mirar más lejos y con más detalle que nunca. Es ahí donde entran las misiones futuras y las tecnologías que prometen iluminar, al menos un poco más, este misterio silencioso. Iluminar, al menos un poco más, este misterio silencioso. Porque cuando la curiosidad humana se enfrenta a algo tan grande, la respuesta natural es construir nuevas herramientas para mirar mejor, más lejos y con más paciencia que nunca. El estudio de la energía oscura está entrando en una nueva era. Durante décadas trabajamos con datos limitados, con fragmentos del cielo, con muestras pequeñas. Ahora estamos a punto de observar el universo como un todo coherente, con una claridad sin precedentes. Las misiones futuras no buscan solo confirmar lo que ya sabemos, buscan sorprendernos. En el espacio, una nueva generación de telescopios está diseñada para mapear el cosmos con una precisión extraordinaria. Estos observatorios no miran solo puntos brillantes. Analizan la forma de las galaxias, la distribución del espacio, las pequeñas distorsiones causadas por la gravedad. Cada detalle cuenta. Cada pequeño cambio puede revelar cómo actúa la energía oscura a lo largo del tiempo. Estos telescopios espaciales tienen una gran ventaja. Al estar fuera de la atmósfera terrestre, observan sin interferencias, ven más profundo, miden con más estabilidad. Pueden seguir millones de galaxias durante años, construyendo una película lenta de la expansión del universo. Al mismo tiempo, en la Tierra, grandes proyectos terrestres están transformando nuestra forma de observar el cielo. Telescopios gigantes, con espejos enormes y cámaras ultrasensibles, están dedicados a estudiar el universo oscuro. No solo toman imágenes, recogen datos masivos, cantidades de información tan grandes que requieren inteligencia artificial y supercomputadoras para ser analizadas.
Estos proyectos terrestres observarán el cielo una y otra vez durante décadas, detectarán cambios sutiles, nuevas supernovas, pequeñas variaciones en la forma de las galaxias. Todo eso permitirá medir la expansión cósmica con una precisión nunca antes alcanzada. También se están desarrollando nuevas técnicas, métodos para medir distancias cósmicas de formas más independientes, nuevas reglas cósmicas, nuevos marcadores que ayuden a comprobar si la energía oscura se comporta siempre igual o si evoluciona lentamente. Lo que esperamos descubrir es claro. Queremos saber si la energía oscura es realmente constante, si cambia con el tiempo, si su influencia fue diferente en el pasado. Queremos reducir las incertidumbres, cerrar las brechas entre distintos métodos de medición, entender por qué algunos resultados no encajan perfectamente entre sí. Cada decimal importa, porque una pequeña diferencia en los datos puede indicar una gran diferencia en la física subyacente. Estas misiones también pondrán a prueba teorías alternativas. Si la gravedad se comporta de forma distinta a gran escala, estos nuevos datos lo revelarán. Si existe un campo dinámico responsable de la aceleración, su huella podría aparecer en los mapas del cosmos. Nada está fuera de examen, pero más allá de los detalles técnicos, hay algo profundamente inspirador en este esfuerzo colectivo. Miles de personas en distintos países trabajando juntas para entender una fuerza invisible que actúa a escalas inimaginables. Es una empresa humana en el sentido más amplio. La ciencia apunta hacia un futuro donde no solo sabremos más, sino que sabremos mejor, donde las preguntas serán más precisas, donde las respuestas, aunque quizás incompletas, estarán mejor fundamentadas. Y aún así, nadie espera un final definitivo. La historia de la ciencia nos enseña que cada respuesta abre nuevas preguntas, que cada avance revela nuevas capas de misterio. La energía oscura podría resolverse parcialmente o podría llevarnos a un cambio radical en nuestra comprensión del universo. Tal vez descubramos que es una propiedad simple del espacio. Tal vez revele una nueva física. Tal vez nos obligue a replantear conceptos básicos como el vacío, el tiempo o la gravedad. Todas esas posibilidades están abiertas. Lo que sí sabemos es que estamos mejor preparados que nunca para escuchar al universo, con instrumentos más sensibles, con teorías más refinadas, con una comunidad científica global conectada. Las próximas décadas no serán el final del misterio, pero sí un capítulo crucial. Un capítulo donde la energía oscura dejará de ser solo una sombra y empezará a tener contornos más claros. Y mientras avanzamos hacia ese futuro, surge una última reflexión. Después de todo este viaje, después de teorías, observaciones, debates y misiones, ¿qué nos queda? ¿Qué aprendemos realmente de convivir con un misterio tan grande? Para cerrar este recorrido, necesitamos detenernos una vez más, respirar, mirar el cosmos con calma y reflexionar sobre lo que la energía oscura nos enseña, no solo sobre el universo, sino también sobre nosotros mismos. Ese será el último tramo de este viaje tranquilo y profundo. Ese último tramo de este viaje tranquilo y profundo. Un momento para mirar atrás y ver todo el camino recorrido, como si observáramos el universo desde muy lejos, en silencio. Comenzamos con una pregunta simple y enorme. ¿Por qué el universo se expande cada vez más rápido? A partir de ahí nos adentramos en un misterio que no brilla, que no hace ruido, que no se deja tocar. La energía oscura apareció como una presencia invisible, pero dominante. Una fuerza silenciosa que no destruye, no choca, no explota, pero que define el destino del cosmos entero. A lo largo de este viaje, vimos cómo el universo nació caliente y denso, cómo la gravedad construyó galaxias, estrellas y mundos, cómo durante miles de millones de años la expansión se fue frenando poco a poco, y luego, casi sin avisar, algo cambió. La energía oscura tomó el control. El ritmo del cosmos se transformó, el espacio comenzó a estirarse cada vez más rápido,
exploramos las pruebas, las supernovas lejanas, el fondo cósmico de microondas, los mapas gigantes de galaxias. Vimos cómo distintas observaciones desde distintos rincones del cielo y del tiempo contaban la misma historia, una historia inesperada, una historia que obligó a reescribir los libros de cosmología. También vimos las ideas que intentan explicar este fenómeno. La constante cosmológica, los campos dinámicos, las teorías que modifican la gravedad, ninguna respuesta definitiva. Solo modelos que se acercan, que explican partes, que dejan preguntas abiertas, y entendimos que eso no es un fracaso, sino la esencia misma de la ciencia. La energía oscura nos mostró que el universo es mucho más extraño de lo que parece, que lo visible es apenas una pequeña fracción de lo real, que vivimos inmersos en algo que no vemos, pero que nos afecta de manera profunda. Nos recordó que el vacío no está vacío, que el silencio cósmico está lleno de significado. En el camino también aprendimos algo sobre nosotros mismos. Durante siglos buscamos nuestro lugar en el cosmos. Cada descubrimiento nos fue quitando del centro, pero nunca nos quitó la capacidad de comprender. La energía oscura continúa esa tradición. Nos dice que no somos protagonistas de la historia universal, pero sí somos narradores atentos. Observadores capaces de escuchar incluso cuando el universo habla en susurros. Hay una belleza profunda en eso. La energía oscura nos enseña humildad, nos recuerda que el conocimiento humano siempre será parcial, que siempre habrá capas de realidad más allá de nuestras teorías, pero también nos enseña algo igualmente poderoso. Nos muestra que, a pesar de nuestras limitaciones, podemos entender procesos que ocurren a escalas inimaginables. Podemos reconstruir el pasado del universo. Podemos intuir su futuro. Y ese futuro, según todo lo que sabemos hoy, es tranquilo. Un universo que se expande lentamente hacia la oscuridad. Un cosmos donde las galaxias se separan, donde el cielo se vuelve más vacío, donde el tiempo se estira sin prisa. No un final dramático, sino una eternidad silenciosa. Este destino no es triste, es sereno, nos invita a apreciar el momento que vivimos. Vivimos en una época donde el universo aún es visible, donde aún podemos ver galaxias lejanas, donde la historia cósmica todavía está escrita en el cielo nocturno. En el futuro lejano, esa información desaparecerá arrastrada por la expansión. Nosotros existimos justo en el instante en que el universo puede ser comprendido. Eso nos da una responsabilidad tranquila. Mirar, preguntar, entender, no para dominar, sino para apreciar. La energía oscura no es solo un problema científico. Es una lección filosófica. Nos habla de la importancia de lo invisible, de cómo lo que no se ve puede ser más influyente que lo evidente. Nos recuerda que la realidad no siempre se presenta de forma directa. A veces actúa en silencio, con paciencia, a lo largo de miles de millones de años. Y sin embargo, ese silencio no está vacío, está lleno de estructura, de historia, de sentido. Al cerrar este viaje, no cerramos el misterio. La energía oscura sigue ahí, empujando al universo, desafiando nuestras teorías, invitándonos a seguir explorando. Nuevas misiones, nuevos telescopios, nuevas generaciones de científicos continuarán esta búsqueda. Pero incluso sin respuestas definitivas, hay algo profundamente reconfortante en este conocimiento. Saber que formamos parte de un universo dinámico, antiguo, elegante. Saber que estamos conectados con procesos que comenzaron mucho antes de que existiera la Tierra y que continuarán mucho después. La energía oscura nos enseña que el cosmos no necesita ser comprendido por completo para ser hermoso, que el misterio no es un enemigo, sino un compañero de viaje, que la ciencia no elimina el asombro, lo profundiza. Así, mientras el universo sigue expandiéndose en silencio, nosotros podemos detenernos un momento, respirar, mirar al cielo, y sentir, aunque sea por un instante, que formamos parte de algo inmenso, tranquilo y profundamente misterioso. Un universo que no grita, no se impone, simplemente existe.